¿Qué va? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Está muy difícil la provincia? No, la provincia... No la provincia, sino... La provincia está recuperándose de años de abandono. La provincia está, después de muchísimos años, empezando a ver cómo un cambio que los bonaerenses eligieron en el 2015 empieza a mostrar resultados concretos en obra pública, en rutas que no se hacían y por ende mataban a bonaerenses, en hospitales que no funcionaban, en el narcotráfico y la droga que pululaba por todas las calles del conurbano, todas cosas que empezaron a cambiar porque hay un equipo liderado por María Eugenia Vidal que está dando las batallas que hay que dar en la provincia y que están generando ese cambio, que obviamente falta, porque, un ejemplo muy claro, recibimos 600 kilómetros de tierra por los que circulaban el transporte público del conurbano, 600. Ya quedan 380, pero 220 se hicieron. Y no con el asfalto electoral de 2 centímetros, sino con una capa de hormigón de 42, para no solo resolver el problema de los bonaerenses ahora, sino para resolver el problema de los hijos de los bonaerenses y los nietos de los bonaerenses. Ahora pregunto, ustedes que están de recorrida, ¿perciben que eso es tangible? Porque uno tiene la impresión que en general la obra pública, es cierto, esto es una obra pública, digamos, más accesible, ¿no?, que las grandes obras, tardan en llegar a la percepción y a la comprensión del conjunto de la gente. Por supuesto, para todos. El otro día lanzamos una obra, la más grande de la provincia en 80 años, que es esta tuneladora que va a ser un gran caño para las cloacas de 5 millones de bonaerenses que están sobre el margen de... ¿Para cuánto demora esa obra, perdón? Por eso. A eso iba. Es una obra pero hay que hacerla. Nunca se hizo. Está muy bien. 5 millones de bonaerenses no tenían cloaca porque nadie nunca la hizo. 26 años sin cloaca. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay gente que no tiene cloaca en la casa. Y eso contamina el riachuelo. El riachuelo no se puede limpiar sin esa obra. Entonces, son cosas que nos prometieron y nos prometieron y nos prometieron a los bonaerenses y nunca se cumplieron. Y hoy lo ven. Hoy ven que la tuneladora empieza. 2021 se termina la obra, 2023 para tratar de seguir avanzando en la limpieza del riachuelo, pero empezó. Y lo que la gente ya nos conoce y sabe que las obras que empiezan terminan. El narcotráfico. El narcotráfico, no eliminamos el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que no, y va a ser una pelea que va a haber que seguir dando durante mucho tiempo, pero hay hechos tangibles. Lo que pasó en Carlos Casares, el otro día estuve en Carlos Casares, y hasta aquellos que claramente no eran votantes de Cambiemos, porque salió una persona muy enojada a decirme cosas, porque pasa en los timbreros también. Sí, usted, ¿cuándo fue? La semana pasada creo que destacamos en usted que usted había dicho que bueno, que los timbreros están bárbaros, porque muchas veces le llenan la cara de dedos. Pero es que esa gente inclusive te agradece que des la cara, para poder decirte lo que te quiere decir. Entonces, decimos la verdad, no escondemos, no nos escondemos. En los timbreros no nos escondemos cuando hablamos con ustedes, le decimos la verdad. Esa persona que cuando se estaba metiendo de vuelta en su casa, sin querer decir mucho más que lo descontento que estaba con nosotros, me dijo, pero sigan peleando el narcotráfico. Porque en Carlos Casares descabezamos a los policías que estaban en connivencia con el narcotráfico y todos los vecinos te reconocían que había afectado y había reducido la presencia de droga en la calle. Y eso es menos chicos que tienen droga. Este año, 5 millones menos de dosis de cocaína y más de 200.000 dosis de Paco que no están en la calle porque las secuestró el esfuerzo conjunto que estamos haciendo desde el gobierno de Mauricio y de María Eugenia para sacar al narcotráfico de la calle. Es un camino. Entonces, ¿le llegó a todos? No. Pero todos pueden percibir algún cambio. Porque la ruta les llegó, porque el asfalto les llegó, porque la coca les llegó. Y lo que nosotros tenemos que seguir es con la tranquilidad de saber que hemos emprendido un camino que es el correcto, seguir llevándole a los bonaerenses que todavía no encontraron la esperanza de que podían estar mejor, porque años de abandono han hecho que no confíen en la política, que pueden confiar en la política nuevamente. Bueno, pero, digo, ahí está muy bien, eso es la expectativa de lo que puede venir. También hay un presente, digo, la gente no vive solo de expectativas, vive también de un presente. Hay un presente que a muchos bonaerenses, millones diría yo, el tema de la vida cotidiana, los alimentos, la subsistencia,
no les ha mejorado, les ha empeorado. Hay muchos que les ha empeorado, hay otros que les ha mejorado. La provincia tiene 70.000 empleos más que los que tenía en mayo del año pasado, neto. 70.000 empleos. ¿Público-privado? Total, 70.000 empleos más. Ahora, están focalizados en construcción, agroindustria, en la industria automotriz. Ahora, ¿eso basta? No, tenemos que seguir creando empleo. Por supuesto que hay que seguir. 30% de pobreza, 1 de cada 3 argentinos en la pobreza, demandan de un Estado que esté presente, primero que la reconozca. Porque recordemos que venimos de un gobierno que nos decía que teníamos menos pobres que Alemania. Cuando vos decís públicamente, tenemos menos pobres que Alemania, lo que estás diciendo es, no me importa la pobreza. No me importa. Y cuando vos decís no me importa, difícilmente lo resuelvas. Entonces la diferencia es que ahora hay un Estado que reconoce los problemas, un INDEC que dice la verdad, un INDEC que ustedes pueden usar como referencia, todos los periodistas que quieren informar, y también los gremios. Esto se dijo poco, pero todos los gremios tomaron el INDEC como referencia, haciendo esta cláusula gatillo, porque dicen confiamos en el INDEC. Ese es el valor de la verdad. Empieza a ordenar a la sociedad, y ese orden, esa cultura que tiene que cambiar para que haya más empleo, para que sigamos creciendo, no se puede lograr en su totalidad en 18 meses. Tenemos que seguir trabajando y con la convicción de que estamos dando los pasos concretos hacia esa Argentina distinta. Como en el camino a esa Argentina tenemos que seguir acompañando a aquellos que, como decís, por ahí hoy están peor y que tenemos que estar cerca de ellos, llevándole descuentos con tarjeta de crédito del Banco Provincia, mejora de la cobertura del plan social. ¿Van a repetir eso? Porque eso fue todo un... A ver, fue algo que se leyó de distintas maneras. Por supuesto, siempre se leen todas de distintas maneras. Está pero muy bien. ¿Sí? el que recibió el descuento, créeme que lo leyó como recibió un apoyo adicional. Sí, también se leyó como una, digamos, una demanda o una necesidad muy exacerbada, ¿no? De consumo básico, porque tampoco es que la gente salía con plasmas del supermercado, ¿no? Son los descuentos. Pero es que aprovecharon un descuento, 50% es un descuento importante, que vale la pena aclarar que lo ponía en parte del supermercado, en parte del Banco Provincia, pero que tiene un origen interesante, porque es ganancia del Banco Provincia que durante mucho tiempo no dio ganancia. Y entonces la ganancia de un banco público, en lugar de quedársela al banco, la devuelve a los bonaerenses, que en su enorme mayoría son docentes, son policías, son médicos de la provincia de Buenos Aires, son empleados del gobierno de la provincia, con lo cual hicimos una política focalizada. Los créditos hipotecarios a 30 años, otra herramienta para seguir acercando soluciones. Todo lleva a seguir construyendo soluciones concretas a problemas concretos, pero siempre tenés que reconocer el problema primero. Y no, creo está que claro. Eso es lo que cambió. Está claro, pero dígame, cuando usted dijo el otro día, y discúlpeme que sea recurrente, dijo, bueno, a veces nos llenan la cara de Dios. ¿Con qué le llenan la cara de Dios? ¿Cuál es la demanda que usted más escucha en Buenos Aires, que es lo que está recorriendo? Cambia mucho de un lado a otro, pero la prioridad es la inseguridad. La prioridad es la inseguridad. La que más se repite. Más que la situación económica. Hoy por lejos. La inseguridad muy relacionada al tema de la droga, al narcotráfico, al miedo que genera, al temor que genera a una madre que ve que sus hijos están yendo a la escuela y en el camino a la escuela a veces los asaltan. Entonces, la principal preocupación, el principal problema que nos han planteado es la inseguridad. Por supuesto que aparece la situación económica como otra demanda, aparece el tema de la infraestructura, por qué llegó allá y no acá, cómo están construyendo, por qué tardan algunas obras. Entonces creo que hay distintas problemáticas, depende, y esto es lo importante, de ir y escuchar puntualmente a distintos vecinos, porque uno va construyendo la solución concreta, si no uno cree que se pueden resolver los problemas y hay muchas dimensiones a la insatisfacción que puede tener un ciudadano. Entonces lo importante de escuchar es que te da la herramienta para dar una mejor solución. Usted estuvo hasta hace poco tiempo en la gestión nacional, era ministro de Educación, está ahora caminando Buenos Aires, donde, bueno, nada, se define al menos en la interpretación política la elección legislativa. Digo, ¿qué es lo que usted cree que fracasó en el gobierno o no llegó a tiempo en el gobierno para esta elección? Que usted pensó cuando estaba en el gobierno que podía darse, que no se dio y que, bueno, hace un poco más árido este tránsito, ¿no? Yo creo que el reclamo de mayor velocidad uno lo percibe, ¿no? Mayor velocidad de la transformación.
Creo que habíamos generado mucha expectativa, claramente, y que esa transformación que estamos viendo, en todo sentido, los que nos han acompañado querrían que fuera a mayor velocidad. Y ahí es donde empieza esa conversación tan importante de hacer entender que cuando uno construye la base de algo distinto, cuando uno está haciendo los cimientos de algo sólido, que no sea, como decía recién, algo para la próxima elección, sino para las próximas generaciones, eso lleva más tiempo. Hacer la capa de 2 centímetros de asfalto no es lo mismo que hacer 42 centímetros de hormigón. Ese camino que estamos recorriendo con la educación, ¿qué es lo primero que hice cuando llegué al Ministerio de Educación? Recorrer las 24 provincias. En un mes y 10 días había recorrido las 24 provincias, me había sentado con cada ministro. ¿Por qué? Porque lo primero era llegar a un acuerdo con los 24 gobiernos para lograr los consensos necesarios para avanzar. Y esa construcción hace que hoy, 18 meses, tengamos un plan que no lo lanzamos el primer día. ¿Por qué? Porque necesitábamos la construcción del consenso. Y en muchas de las políticas tenemos que ir en ese camino. La única manera de que la política realmente trascienda un gobierno, deje de ser algo que cambia de un día para el otro, es que empecemos a construirla sólida, que tenga una buena base de valores, como los que se discutieron ayer, y también de principios que compartimos en general con un objetivo común. Dígame, ¿usted cuando recorre, se cruzan con kirchneristas? Sí. ¿Y qué le dicen? Depende. La verdad que... ¿Qué sería depende? No, depende... depende de las circunstancias. Depende cuán cerca de querer confrontar abiertamente o no. Hay algunos que directamente confrontan y van al tono violento, digamos, rápidamente. Y otros que lo que plantean es, me quedé sin laburo, plantean por qué está pasando lo que está pasando. Y uno, lo que trato de hacer cuando hay espacio para el diálogo, que a veces lamentablemente, repito, no lo hay, es contarles lo que estamos tratando de hacer. Dígame, ¿y usted percibe en esos diálogos, en esos cruces, que Cristina es una presencia para mucha gente? No, no me aparece Cristina en los diálogos que he tenido con ellos, con los que me he cruzado. Aparece obviamente algunos de los preceptos que han tenido en el pasado, pero lo que sí parece es la idea de que no podemos cambiar, de que hay cosas que no van a cambiar. Uno de los temas que se plantean es como la corrupción es algo que vive con nosotros. Entonces, de la misma manera que el narcotráfico, la inseguridad es una sensación, otra negación de un problema, para no atenderlo. Entonces hay mucha de esa construcción que ha calado muy hondo en muchos argentinos, en muchos bonaerenses. Y lo que nosotros tenemos que hacer es construir un camino para demostrar que podemos cambiar esa realidad. Y la verdad es que muchos ya lo vieron, ya lo sintieron directamente. Otros han visto que les llegó cerca y que creen que puede cambiar. Y al resto hay que seguir trabajando. Ayer me parece que lo que se vio es ese cambio, que empezaron a cambiar cosas, se debaten otros temas y eso es lo importante de esta... Dígame, cortito si puede, yo tengo la impresión de que la elección en Buenos Aires es palo y palo. ¿Usted qué impresión tiene? La verdad es que la impresión que tengo es que hay un gran grupo de bonaerenses que quiere seguir con este cambio, que siente que es el camino para que ellos y sus hijos estén mejor. Ese grupo crece todos los días y la verdad es que siento que ese grupo es el que va a terminar predominando en octubre. Pero es palo y palo. Predominando en octubre la esperanza. Gracias, gracias por estar. Cuando volvamos, estamos con Felipe Solá, candidato a diputado por Un País. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar.